quite, Señor, cualquier tumor de pecado y de todo aquello que no te agrada, para honra y gloria de tu nombre. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, suplicándote que tu Espíritu Santo nos guíe. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria, por favor. Aleluya. ¿Cuántos se alegran? Amén. Aleluya. Vamos a ver. Apláudale más fuerte a ese Rey de Gloria, por favor. ¿Qué les parece si abren su Biblia en el libro de Hebreos? En el libro de Hebreos capítulo 1. Hoy vamos a estudiar en esta clase de introducción al Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. No lo vamos a poder leer todo porque este sí está un poquito extenso, ¿verdad que sí? La semana pasada estudiamos Primera de Pedro, vimos el contexto histórico, cultural, y luego leímos todo el libro de la primera carta de Pedro. Hoy nos toca con fines de estudio Hebreos, pero este sí no lo vamos a poder leer todo, pero vamos a ver la esencia de lo que es el libro. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie por reverencia a la palabra de Dios, si son tan amables. Y dice así: para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios habiendo hablado, muchas veces y de muchas ¿qué? Maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo, y por quien asimismo hizo ¿qué? El universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Pueden sentarse, si son tan amables. En el libro de Hebreos, el tema esencial y principal, diga conmigo, es Jesús, su sacrificio, la redención que Él hizo, la justificación que Él hizo. En sus libros, para entrar de una vez de lleno, ahí en la página 417, empezamos a leer, y mientras leemos les voy explicando el rápido crecimiento de la iglesia gentil, que por herencia como por convicciones era independiente del judaísmo, no podía tener otro resultado que la separación definitiva ¿de qué? De ambos. Diga conmigo: los judíos son los judíos y la iglesia cristiana es la iglesia cristiana. Y les vuelvo a repetir, cualquier cristiano que quiera convertirse al judaísmo es como volver pasos atrás. Nosotros, o muchas personas, especialmente hoy en día que está surgiendo, tienen el judaísmo como en un más alto concepto que el mismo cristianismo, y en realidad el cristianismo es mayor que el judaísmo. El judaísmo va pasos atrás porque todavía siguen esperando al Mesías. ¿Me siguen hasta aquí? Pero hay muchos cristianos que se están convirtiendo en lo que Pablo en sus cartas reprendió mucho y trató de que no se infiltraran esas herejías, y es el judaizante. Hoy hay muchos cristianos que están empezando a judaizar. Yo les conté que en una ocasión me preguntó mi hermano: oye, ¿no crees que los judíos tengan una comprensión mejor de la Biblia que nosotros los cristianos? Yo le digo: bueno, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Tú crees que si tuvieran una comprensión mayor de lo que tenemos nosotros los cristianos de la Biblia, seguirían esperando al Mesías? Ya lo hubieran visto en el Antiguo Testamento.
Pablo habló acerca de él, Pedro habló acerca de él, desde el Génesis, las genealogías. Mateo hizo una genealogía desde el inicio hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo, y ni aún así lo han podido entender. Entonces hay una separación entre el cristianismo y el judaísmo de una vez definitiva. Los miembros de la iglesia judía todavía se apegaban a las observancias de la ley, aunque ponían su confianza de salvación en Jesús, el Mesías. La tensión entre judíos y gentiles, tal como se había manifestado durante los primeros 30 años de la historia cristiana, se volvió mucho más fuerte contra la iglesia, superó a la sinagoga en el número de adherentes y en su expansión por todo el mundo. Una de las cosas que caracterizaba a los sacerdotes judíos eran los celos. Diga conmigo, los celos. Y ellos tenían la costumbre de que cuando veían algo mejor, en el caso de nuestro Señor Jesucristo lo vieron con más seguidores, con una más grande expansión, con muestras de poder, de milagros, de señales, más que en su religión, se llenaban de celos. De la misma manera se llenaron de celos al ver que la iglesia estaba creciendo tanto que superaba el número de judíos en las sinagogas y congregaba más personas. Tan solo en el primer mensaje de Pedro se convirtieron miles de personas, y todavía las personas se siguen convirtiendo a Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. ¿Alguien dice amén? Ahora, ¿qué es lo que proclama el cristianismo? El cristianismo proclama no las ceremonias, los rituales, la ley, sino una relación personal con Cristo, y hoy a través del Espíritu Santo una relación íntima. El cristiano de hoy en día y nosotros tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar ¿a quién? Al Consolador. Es más, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no les voy a enviar el Espíritu Santo, el cual les, diga conmigo, guiará. Diga conmigo, guiará a toda ¿qué? Verdad. Y si nosotros vemos el libro de Hechos, es el Espíritu Santo guiando a cada momento, en todo instante. El cristiano debe de depender de la voz de Dios a través del Espíritu Santo. ¿De qué maneras habla? De muchas maneras. Te habla a través de un pensamiento, te habla a través de algo que sucedió en tu trabajo, algo que sucedió en tu familia, te habla a través de la naturaleza. Comienzas a pensar de una manera profunda y Dios comienza a hablarte. Te habla a través de las vivencias de otras personas, sean buenas o sean malas. Siempre Dios nos está hablando. Empieza diciendo Dios hablando siempre y de muchas ¿qué? Maneras. Diga conmigo, de muchas maneras. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque podemos escucharlo todos los días? Aleluya. Yo siempre le digo a los hermanos, Dios está, la voz de Dios está tan cerca como de aquí a aquí, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Si no puedes escuchar tu voz, la voz del Espíritu Santo, es porque tienes tus oídos espirituales tapados, ¿verdad? Y espero no se vaya a escuchar muy sucio, pero tienes demasiada cerilla, tienes que empezar a limpiarlos. Amén. ¿Y qué es lo que los tapa? Pues las opiniones de la cultura, del sistema, que se quiere imponer en contra de lo que creemos. Nosotros mismos, el viejo hombre, Satanás, el diablo, que constantemente manda dardos de fuego a nuestra mente y nos manda voces engañosas para que escuchemos. Si nosotros hacemos a un lado la voz del diablo, hacemos a un lado la voz del mundo y del sistema de este mundo, y hacemos a un lado la voz del viejo hombre, entonces vamos a poder escuchar la voz de Dios. Dile al que está a tu lado: es que tienes trabajo que hacer.
Amén. ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Vamos adelante. El rechazamiento del mensaje cristiano por los judíos llegó finalmente a tal extremo que el mismo Pablo abandonó toda esperanza de un arrepentimiento nacional. No obstante que había dicho, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Eso está en Romanos 9:3. Era tanto el amor de Pablo por el pueblo judío para que ellos reconocieran que Cristo es el Mesías y llegara la salvación a sus vidas, como le sucedió a él, siendo judío de judíos, fariseo de fariseos, instruido a los pies de ¿quién? De Gamaliel, uno de los más reconocidos maestros judíos de su época. Y él deseaba y decía, yo quisiera ser anatema o ser maldito para que ellos fueran bendecidos. Diga conmigo, ese es un corazón de evangelista. Ojalá, y aquí comienzo a aplicar, ojalá que nosotros sintiéramos ese mismo amor por la conversión de nuestros seres queridos, de nuestros familiares y de nuestros amigos. Pero en muchas ocasiones decimos, pues si se quiere el infierno, que se vaya al infierno. Dile al que está a tu lado, no sabes lo que dices. No deberíamos de desear que nadie se fuera al infierno, ni siquiera pensarlo. Estamos hablando de la eternidad. Deberíamos de tener compasión y dolor por las personas y luego hacer algo para que vengan a los pies de Cristo y hablarles de la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Hácelo fuerte al Señor, por favor. ¿Cuándo comenzó a ensancharse esa brecha? La brecha se ensanchó mediante otros dos factores desde muy al principio, cuando Pedro dijo a una audiencia en Jerusalén, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, precisamente para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quedó proclamada la universidad del Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio para todas las naciones. Ya no solamente un pueblo escogido o un grupo de personas escogido, ahora la salvación se extendió a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las lenguas, y por eso, por su amor y su gracia, es que estamos aquí. El judío era exclusivista y le repugnaba la idea de unirse con los gentiles en yugo de común compañerismo si estos aún no se habían hecho completamente judíos. Eran personas, ¿cómo les llamaríamos? ¿Pudiéramos hoy en día llamarle racistas? ¿Pudiéramos llamarle personas exclusivistas que no les agradaba nadie más que no fuera su pueblo? Ellos se habían equivocado en el transcurso de la historia. Dios los escogió para que a través de la descendencia de Abraham fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero en lugar de ellos querían ser los exclusivos y no querían unirse ni tener relación ni contacto con nadie más que no fuera judío. El segundo factor que confirmó el rompimiento en forma completa fue la caída de Jerusalén en el año 70. El judaísmo como religión y como sistema político era una misma cosa. Y cuando el sistema político cayó, de manera que el judío se encontró sin patria, sin templo y sin gobierno propio, perdió mucho de lo que consideraban esencial en su sistema. ¿Me siguen hasta aquí? Para los judíos cristianos esta tensión planteó algunos inesperados problemas. Todos los cristianos creían en la divina autoridad de las escrituras del Antiguo Testamento y las tenían como base de su fe y práctica. ¿En qué forma a partir de aquí deberían interpretar? ¿Debían seguir a los rabinos en su interpretación estática? ¿O como cristianos debían considerar todo el conjunto de escritos sagrados a la luz de la nueva revelación de Jesús, el Mesías? ¿Qué partido debería de tomar en la situación nacional? Si creían las palabras de Jesús que les dijo en su discurso del monte de los olivos, que de Jerusalén no quedaría piedra sobre piedra.
Ahora imagínense ustedes a esos judíos que vienen estudiando el Antiguo Testamento toda su vida. Desde niños la escuela estaba unida con la Biblia, con la palabra de Dios, con la enseñanza de Dios. Completamente exclusivistas y ahora convertidos al cristianismo, creyendo en Jesús. Imagínenselos ahora esos cristianos judíos que están recibiendo a los gentiles sin guardar la ley, sin siquiera circuncidarlos, sino solamente las tres cosas que en el libro de Hechos ya hemos aprendido que se le pidió a los gentiles. Ellos tienen el Antiguo Testamento y ahora, ¿cómo lo van a interpretar? ¿Van a seguir recibiendo las enseñanzas de los rabinos judíos? ¿O ahora hay una nueva interpretación de esas enseñanzas a la luz de las enseñanzas de Cristo Jesús? Todas estas preguntas en ellos, para estas preguntas se escribió la carta de los hebreos, para decirles qué lugar ocupa la ley, tanto moral como ceremonial, qué lugar ocupa el sacrificio de Cristo Jesús, qué lugar ocupan las escrituras del Antiguo Testamento. Y lo que realmente muestra es que todo debe de dirigir a la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dicen, le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, Jerusalén como centro de culto a sus propias iglesias sería considerados como traidores por sus compatriotas que, según siendo leales a la ley, si se volvían al legalismo significaría abandonar a Cristo y perderían todo lo que nos trajo con su venida. No era fácil decirse, y muchos de ellos, tanto en Palestina como en la diáspora, vacilaban en su pensamiento. Diga conmigo, Palestina y la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Los judíos de la dispersión. Diga conmigo, diáspora, dispersión. Ahora también tienen otra duda. Anteriormente, para poder adorar y para poder llevar a cabo todas las fiestas judías, tenían que ir ¿a dónde? A Jerusalén. Pero ahora el cristianismo, la teología cristiana está diciendo, ustedes pueden adorar a Dios en donde ustedes se reúnan, en donde puedan reunirse, ahí está Dios. Es más, su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Dios les va a hablar en donde quiera que ustedes estén. Y eso comenzaba a chocar con las creencias judías. ¿Me siguen hasta aquí? La decisión era importante porque afectaba la suerte de la iglesia. Los judíos cristianos tenían en lo general una más sólida preparación que los gentiles cristianos y en consecuencia poseían una fe más inteligente, puesto que les eran conocidas las escrituras. Su lealtad o su defección tendría una poderosa influencia sobre los resultados de la empresa misionera. Diga conmigo, su lealtad o sus desacuerdos. ¿Me siguen hasta aquí? Y ahora quiero aplicar a nuestra vida diaria. Las personas que más estudian, las personas que más conocen la palabra de Dios, son las personas que mayor responsabilidad tienen ante sus oyentes, sean familiares, sean amigos, sean hermanos de la iglesia. Porque cuando las personas saben que tú sabes, te prestan atención y tú serás responsable de las enseñanzas que salgan de tu boca. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y asegurarnos que todo lo que sale de nuestra boca sea para la edificación. Diga conmigo, edificación. La construcción del reino de Dios y del cuerpo de Cristo. Porque el conocimiento puede construir o puede destruir, con acuerdos o con desacuerdos. Las iglesias comenzaban a ser divididas por causa de los judaizantes. El apóstol Pablo les empieza a llamar falsos maestros. Lo hemos visto durante todas las clases de introducción al Nuevo Testamento.
¿Y sabe qué es lo terrible de hoy en día? Que nosotros como cristianos no hemos tomado la decisión de escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. El martes que tuvimos reunión de crecimiento para líderes, yo les decía a unos hermanos, el problema, y coincidíamos en esto, el problema es que si escuchamos a alguien que dice cosas bonitas, las tomamos, pero no sabemos el todo. Y es que así engaña el enemigo. El enemigo se disfraza como ángel de luz. ¿Saben cómo engañó a Eva? Con cosas bonitas. ¿Me siguen hasta aquí? Lo primero que tienes que hacer al escuchar a alguien es saber qué es lo que cree, qué es lo que piensa. Porque si tú comienzas a llenarte de su ideología, de su pensamiento, y luego resulta que empieza a enseñarte cosas que no son bíblicas ni doctrinalmente correctas, vas a terminar confundido o apartado. Ni un amén santo. Por ahí anda una persona. Ustedes saben que los sabatistas y muchas otras sectas, sus líderes se hacen llamar pastores. No todo pastor es un pastor llamado por Dios de sana doctrina. Hay muchos líderes de iglesias que son sectas, que se hacen llamar pastores y que predican falsas doctrinas. ¿Me siguen hasta aquí? Número uno, no todo pastor es pastor. No todo el que habla de la Biblia como si conociera la Biblia es digno de escucharle, sino escudriñarlo todo y retener lo bueno. Por eso hay muchos cristianos que se comienzan a ser sabatistas o adventistas del séptimo día. ¿Saben por qué? Porque comenzaron a escuchar a un predicador que todo lo que predicaba hablaba bien bonito, hasta de Jesús hablaba. Y comenzaron a llenarse de sus enseñanzas y resultó que al final empezó a enseñar que se debería de guardar el sábado y que no puedes comer cerdo y que tienes que guardar las leyes morales y que tienes que hacer esto y que tienes que hacer lo otro. Pero como ya te llenaste de su primera predicación que sonaba bonito y que incluso hablaba de Cristo Jesús, comenzaste a confundirte. ¿Cómo es posible que un cristiano se desconvierta del cristianismo, que es la verdad, y se haga testigo de Jehová o vuelva al catolicismo? Ustedes saben que hoy hay expastores predicando por qué dejaron la iglesia cristiana y en dónde se dieron cuenta, según ellos, que la iglesia católica era la verdadera. Expastores. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso dice la escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy Dios nos habla, número uno, dile al que está a tu lado, no le des lugar a la ignorancia. ¿Me dicen amén? Y si tienes conocimiento, tienes que ser sabio en el uso del conocimiento que tienes y utilizarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. Tu conocimiento debe de ir acompañado con la lealtad a Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, lealtad a Jesús. Es decir, no podemos ser de aquellos que Jesús decía, ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está. Yo les hago una pregunta, ¿será que eso le puede suceder al cristiano? Mire la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis. Eran buenos para muchas cosas, habían guardado la sana doctrina, habían reprendido a las falsas doctrinas, estaban haciendo muchas cosas buenas. Pero Dios les dice, pero una cosa tengo en contra de ti, has dejado tu primer amor. Se habían convertido en profesionales para organizar, para hacer eventos, para predicar la palabra, pero habían perdido lo más importante, el amor. Tu conocimiento debe de ir acompañado de tu amor a Cristo, tu lealtad, tu pasión, tu entrega. ¿Alguien dice amén? Para que los frutos hablen más que las palabras. De nada nos sirve decir me sé toda la Biblia y no dar ejemplo de los consejos que están
en la Biblia. ¿Me dicen amén? En esa posición estaban los judíos cristianos. Por su propio bien y por el de la iglesia en desarrollo habían tener una demostración de que Dios iba a hacer algo nuevo y de que a ellos les correspondía avanzar con él con fe más bien que retroceder. Diga conmigo, Dios haría algo nuevo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, Dios ha hecho algo nuevo. Mira a su alrededor. Todo lo que usted ve es algo nuevo que hizo el Señor. Porque eso erais algunos de nosotros, pero ahora Dios les ha hecho nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén y le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo, Dios ha hecho algo nuevo. Y diga bien fuerte conmigo, Dios está haciendo algo nuevo. Él no ha terminado la obra y no va a descansar hasta terminarla. La misma pregunta que los judíos cristianos en la carta de Hebreos tenían que hacerse, hoy nosotros nos las tenemos que hacer como iglesia. ¿Estamos dispuestos a avanzar con Dios en lo que Él está haciendo nuevo o vamos a retroceder? Diga conmigo, yo voy a avanzar. Ahora, el avance significa más demandas de parte de Dios. Porque el avance se llama crecimiento. Pablo dijo, deben de caminar de poder en poder, de victoria en victoria, de gloria en gloria. El crecimiento nunca termina. En el momento en que tú digas, yo ya lo sé todo, yo ya lo conozco todo, yo ya lo experimenté todo, yo ya lo hice nuevo, no sabes el Dios que tienes. Porque Dios siempre está haciendo algo nuevo. ¿Alguien dice amén? ¿Y saben dónde Dios le gusta hacer más cosas más grandes y algo más nuevo? En medio del caos, en medio de la tormenta. Una demostración es la creación. Del desorden Él hizo orden y hizo algo nuevo, grande y maravilloso. ¿Alguien dice amén? La carta a los hebreos fue escrita para resolver este dilema. No se conoce con precisión quiénes fueron sus destinatarios, ya que no contiene una salutación formal. Y en los más antiguos manuscritos su título es nada más a los hebreos. Diga conmigo, a los hebreos. El pueblo a quien fue dirigida estaba educado completamente en el Antiguo Testamento y en su sistema ceremonial. Las leyes judías se dividen en dos, diga conmigo, leyes ceremoniales y leyes morales. ¿Me siguen hasta aquí? Las leyes ceremoniales las encontramos en Levítico, en Deuteronomio, y los que hemos leído esos libros saben lo difícil que es. Hay una ley para cada cosa. Esas son las leyes ceremoniales que no guardamos. Y luego está la ley moral. Los 10 mandamientos, de ellos guardamos 9 y 1. Dios estableció un nuevo día para adorarle. Después hablaremos acerca de eso, de por qué guardamos el día domingo y lo dedicamos al Señor. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, eran personas que conocían, habían conocido el evangelio y escuchado la predicación por hombres que fueron testigos de la vida de Jesús y que poseían los dones del Espíritu Santo. Formaban grupos de firmes creyentes acostumbrados a las persecuciones emocionales y físicas ocasionadas por su nueva fe. No eran novicios, no eran personas nuevecitas. ¿Me siguen hasta aquí? Eran personas que ya conocían la palabra de Dios. Diga conmigo, a los hebreos, a ese pueblo judío que se había convertido al cristianismo. Página 420. Después del panorama que hemos visto de por qué fue la razón que se escribió esta carta, vamos a ver las posibilidades de quién pudo haberla escrito, aunque no sabemos quién la escribió. ¿Me siguen hasta aquí?
Página 420. Mayor rompecabezas encontramos al tratar de descubrir al autor de esta carta. El escrito no da su nombre ni refiere circunstancia alguna o conexión cualquiera que pudiera servir para identificarle con perfecta certidumbre. Diga conmigo, no se sabe. Cuando alguien le pregunta quién escribió la carta de Hebreos, no se sabe a ciencia cierta. Tenemos algunos prospectos, pero no lo sabemos. Y ustedes se preguntarán, pastor, pero si no sabemos quién fue el escritor, ¿por qué se incluyó en el canon de las Sagradas Escrituras como libro inspirado por Dios? Bueno, por el contenido, por la doctrina que enlaza perfectamente en toda la doctrina de todos los escritos del Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? El estudio de las epístolas demuestra que su autor era hombre de muy elevadas habilidades literarias, tenía un estilo que se aproximaba al griego clásico mucho más que el de los otros escritores del Nuevo Testamento. Diga conmigo, una persona educada que manejaba muy bien el griego clásico, una persona culta que sabía de lo que estaba escribiendo y de lo que estaba hablando, con mucho conocimiento del Antiguo Testamento, pero también con mucho conocimiento del vocabulario griego como segunda lengua, muy probable para él. ¿Vamos bien hasta ahí? No era un inmediato discípulo de Cristo. Estaba bien instruido en el Antiguo Testamento, al que cita de la versión Septuaginta. ¿Cuál es la versión Septuaginta? El Antiguo Testamento traducido al griego. Es la versión ¿qué? Septuaginta. Nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles utilizaron porciones de la Septuaginta para poderlas plasmar en el Nuevo Testamento. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces era la versión que él usaba, el Nuevo Testamento en griego. Pudo haber sido un judío, puesto que con frecuencia usa el pronombre de primera persona del plural para dirigirse a su audiencia judía. Era amigo de Timoteo y probablemente permaneció al círculo paulino. El uso que hace de la cita de Habacuc 2:4, el justo en su fe vivirá, está en armonía con la forma en que también Pablo la menciona en Romanos 1:17 y Gálatas 3:11. Varias hipótesis se han formulado respecto a su identidad, aunque ninguna de ellas tiene el respaldo unánime de la tradición como lo tiene Lucas como autor del tercer evangelio y de los hechos. La iglesia oriental desde los días primitivos consideró que este epístola era producto indirecto ¿de quién? De Pablo. Con toda probabilidad, Eusebio afirma que Clemente de Alejandría declaraba que Pablo le escribió en hebreo y que Lucas lo tradujo al griego. Orígenes frecuentemente cita a Hebreos como obra de Pablo y admite que generalmente se le recibía en este concepto, pero cuando da su propia opinión dice: si pues hay alguna iglesia que considere esta epístola como procedente de Pablo, que sea alabada por tener tal opinión. Ahora, si ustedes no se recuerdan quiénes son estos padres de la iglesia que estamos aquí citando como Clemente de Alejandría, Eusebio, tienen que irse a la página de YouTube de nuestra iglesia y van a encontrar un video que dice bibliología en la serie o en la clase de teología bíblica y sistemática. En esa clase de bibliología nosotros hablamos de los padres de la iglesia, de cómo se reunió el Nuevo Testamento, qué se hizo, qué concilios hubieron para poder formar el Nuevo Testamento. Y estas personas son, vamos a decirlo de esa manera, los que siguieron en el ministerio después de los apóstoles y sus discípulos. Es decir, tenemos a los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, tenemos a los discípulos de los apóstoles, y luego los discípulos de los apóstoles tuvieron otros discípulos, y esos otros discípulos tuvieron otros discípulos del año 100 al 300. Ahí encontramos la época de los padres de la iglesia, y de ahí en adelante vemos personajes como estos. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la primera opinión, ¿quién es? Pablo. Diga conmigo, Pablo.
Muchos piensan que puede ser el escritor Pablo. Muchos otros nombres se han surgido para el autor, entre los que principalmente están Bernabé, a quien la atribuye Tertuliano y Apolos, hipótesis de Martín Lutero. En favor de Bernabé están los datos de que era judío, levita, amigo de Pablo, cuya enseñanza debía haberse parecido mucho a la de Pablo. Diga conmigo, Bernabé. Ya vemos las razones, ¿verdad? Mucho conocimiento, levita, había estado mucho tiempo con Pablo. Y el último, diga conmigo, respecto a Apolos, no hay ninguna tradición antigua. Él también era judío, alejandrino, versado en las escrituras y había tenido notable éxito en su ministerio entre los judíos. Era amigo de Pablo y se encontraba desempeñando un ministerio activo cuando Pablo se acercaba al final de su vida. ¿Vamos bien hasta ahí? El tercero, ¿quién era entonces? Apolos, diga conmigo, Apolos. Vamos bien. Entonces tenemos tres prospectos o candidatos para pensar quién escribió esta carta. Número uno, diga conmigo, Pablo. Número dos, Bernabé. ¿Por qué Bernabé? Levita, diestro en el Antiguo Testamento y con mucha relación con Pablo. Número tres, diga conmigo, Apolos. Letrado, judío, amigo de Pablo. Y yo diría muy amigo, pero no tan amigo. Porque cuando Pablo lo quiso enviar a Corinto en medio de la división que había, él dijo, más vale aquí corrió que aquí murió, vaya alguien más. Pablo envía a alguien más. Y ahí fue que Pablo envió a Timoteo. Timoteo no pudo resolver y años más tarde Tito llegó y Tito pudo resolver el problema en la iglesia de Corinto. ¿Vamos bien hasta ahí? Fecha, la epístola fue escrita durante la vida de la segunda generación de cristianos y cuando ya había pasado un considerable intervalo después de la conversión de los destinatarios. Habían olvidado los primeros días y sus dirigentes habían muerto. Timoteo había estado prisionero, pero aún vivía y había obtenido su libertad. Las alusiones al sacerdocio implican que el templo aún estaba en servicio, pero el desarraigo de las instituciones judías ya estaba a la vista. La persecución era inminente. La epístola parece acomodar muy bien dentro de la situación correspondiente al final de la sexta década antes de que fuera destruido el templo. Cuando la iglesia en Roma sufría persecución y el derrumbe de la comunidad judía se esperaba de un momento a otro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿De qué habla la epístola a los hebreos? Tenemos un pequeño bosquejo en la página 422. Hebreos, la epístola de las mejores cosas. Diga conmigo, las mejores cosas. Mejor que el judaísmo está Cristo Jesús, el cristianismo. El mejor mensaje, el Hijo, las cualidades del Hijo. Superior a los ángeles. Hace un paréntesis con el peligro de la negligencia. Después habla de la encarnación. El mejor apóstol, superior a Moisés. Hace un paréntesis, el peligro de la incredulidad. Superior del descanso que da el Hijo. Hace un paréntesis con el peligro de la desobediencia. El mejor sacerdote, comparación con Aarón. El orden de Melquisedec, designado autor de la salvación, y luego hace un paréntesis, el peligro de la falta de madurez. Y miren lo que está haciendo el escritor. Empieza a hablar hablando acerca de Cristo, sus atributos, su esencia, quién es Él, y hace un paréntesis entre cada tema que está tratando para decirnos, ustedes que creen en Cristo, tengan cuidado, porque hay un peligro que les puede hacer caer y que les puede hacer y que puede hacerlos a un lado a su fe. Y el primer peligro, diga conmigo, la negligencia. ¿Qué es la negligencia? Saber lo que tienes que hacer y no hacerlo, a pesar de las consecuencias. Sabes que tienes que orar, pero no oras. Conoces las disciplinas cristianas y sabes que tienes que ayunar, pero no ayunas. Conoces la palabra y sabes que tienes que vivir conforme a ella, pero eres
desobediente. A eso se le llama negligencia. Aquellos que han puesto su mirada en Cristo, el autor y consumador de todas las cosas, tengan cuidado de no ser negligentes en su vida espiritual. Diga conmigo, santo. No levanten la mano, pero ¿cuántos negligentes sabremos aquí? ¿Me siguen hasta aquí? Sabemos que tenemos que orar, pero nos aburre orar. Sabemos que tenemos que ayunar, pero no nos gusta ayunar. Sabemos que tenemos que leer la Biblia, pero no nos gusta. Y luego somos, ¿cómo se les llama? Procrastinadores, ¿verdad? Mañana empiezo a leer. Pasado mañana, después. Miren, hoy en día ya ni siquiera tiene que leer, ya se quedó como un dicho de leer. Pero la Biblia está hasta con comentario bíblico, súper bueno. Yo se los he mandado en EP News. Toda la Biblia completa, para que usted la escuche, con comentario. La Biblia está en audio, para que usted vaya en el carro, esté trabajando y le esté escuchando. Ya no hay excusa. Antes pues te tenías que sentar y empezar a leer. Hoy la puedes estar escuchando. Lo peor que puede hacer usted con negligencia es: ay no, pastor, yo para dormir en paz pongo la Biblia y me quedo tan dormido. Y sí está la Biblia en audio, pero no la está escuchando. Ahora, si usted se cree que la está escuchando su subconsciente, como dicen algunos, está totalmente equivocado. Su consciente es lo que tiene que aprender de ella. ¿Alguien dice amén? Y luego les dice: tengan peligro con la incredulidad. Diga conmigo, la incredulidad. No, pero con ganas, la incredulidad. Yo les hago una pregunta: ¿habrá cristianos incrédulos? Seguro que sí. Una de las cosas que deberíamos declamar cada día es: Dios mío, quita mi incredulidad. Aumentanos la fe, debería de ser nuestra oración diaria. ¿Alguien dice amén? Siguiente peligro, el peligro de la falta de madurez. Diga conmigo, falta de madurez. Estamos hablando de madurez espiritual. Uno de los libros que más habla sobre la madurez espiritual es el libro de Hebreos. Tarea: leer el libro de Hebreos completito. ¿Okay? Por favor, léanlo. Necesitamos crecer y madurar. Cuando las iglesias maduran, tienen menos problemas y tienen un mayor impacto y un mayor avance. ¿Alguien dice amén? Porque no cualquier cosita les derriba. Las iglesias que no son maduras, una mirada mala de alguien que vino enojado de allá afuera, ya lo lastimó, lo hirió y se quiere apartar de Cristo y de la iglesia. Que alguien te niegue un saludo y te deje con la mano estirada, te hirió, te dañó, te lastimó y ya no vuelvo a la iglesia. ¿Me siguen hasta aquí? Que no me hablaron por teléfono, que no se acordaron de mí, que no me dijeron feliz cumpleaños, que no me dijeron feliz aniversario, que a todos le trajeron regalito menos a mí. Diga conmigo, inmadureces. Ni un amén, santo. A Cristo el Señor servimos y a nadie más, y de Él viene su recompensa. ¿Alguien dice amén? Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo y nos olvidamos de pequeñeces y de tonterías y de estar peleando por cosas secundarias, vamos a dar mayores frutos, porque no vamos a estar perdiendo en cosas insignificantes. ¿Me dicen amén? Entonces, la falta de madurez. Luego dice el precursor: un sacerdote viviente constituido por juramento en relación con el sacrificio de Jesús, el mejor pacto en Cristo Jesús, el establecimiento del pacto, el contenido del antiguo pacto, Cristo y el nuevo pacto, el mejor sacrificio, impotencia de la ley, porque no puede salvar, el ofrecimiento de Cristo, y hace un paréntesis, el peligro de despreciar este sacrificio. Hay un solo sacrificio y se hizo una sola vez y para siempre. ¿Alguien dice amén? Cuando desprecias ese sacrificio, dice el escritor de Hebreos, es imposible volver a crucificar a Cristo por unos cuantos. Es un sacrificio que se hizo una sola vez y para siempre, y hay peligro en despreciar ese sacrificio.
Diga conmigo, ese sacrificio es la esencia de la vida cristiana. ¿Alguien dice amén? ¿A poco no ustedes pudieran estar en su casa cobijaditos viendo una movie o una serie con un cafecito? Pero están aquí. ¿Por qué están aquí? Por Cristo. ¿Alguien dice amén? ¿A poco no es más fácil quedarse en casa en un evento en lugar de venir aquí a mover cosas y cansarse todo el día trabajando para la obra de Dios, para el reino de Dios? ¿Cierto que sí? ¿Pero por quién lo hacemos? Por Cristo, por su sacrificio, por obediencia a su mandato, por predicar la palabra y el evangelio que Él nos ha dado. Porque a Cristo, al Señor, servimos. ¿Qué es lo que nos motiva? Diga conmigo, su sacrificio. ¿Alguien dice amén? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Yo no sé ustedes, pero mi motivación más grande es el sacrificio de Cristo. Cuando pienso en su amor y en su sacrificio, eso basta para recargar mis pilas. ¿Alguien dice amén? Eso basta para seguir adelante. Eso basta para no darme por vencido. Eso basta para aferrarme a Él y anclarme a sus promesas. Su sacrificio, su amor, su gracia, su misericordia. El mejor camino, la fe, habla mucho acerca de la fe. De hecho, hay una lista de los héroes de la fe, la necesidad de la fe, ejemplos de fe, el ejercicio de la fe, el objetivo de la fe. Aquí es donde se nos da la definición de fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero luego viene un peligro. Diga conmigo, el peligro de rechazar. ¿Alguien dice amén? La práctica de la fe en las relaciones sociales, en las relaciones espirituales y luego saludos personales. ¿Vamos bien hasta ahí? Quiero enfocarme un poquitito más en la página 425 en el contenido, en los peligros de la falta de madurez, porque creo que es algo que las iglesias hoy en día tenemos que escuchar. ¿Alguien dice amén? Los peligros de la falta de madurez y de menosprecio son muy semejantes. Ambos han ocasionado mucha controversia teológica. Las exhortaciones parecen indicar que una vez que el hombre rehúsa obedecer o que abandona la posición de fe, nunca podrá ser restaurado. Ambos pasajes se refieren a una deliberada y prometida acción de menosprecio al sacrificio de Cristo. Diga conmigo, deliberada y menosprecio al sacrificio de Cristo. Una persona no creyente que rechaza y menosprecia el sacrificio de Cristo no tiene otra oportunidad para ser salvo, porque hay un solo camino, una sola verdad y una vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo que los hombres puedan invocar para ser salvos, sino solamente Jesucristo nuestro Señor. A eso se refiere Hebreos 6:6 y 10:26. Más bien que una repentina caída en el error, que el caído sería el primero en lamentar, sin empequeñecer el peligro del descuido, se podría decir que estas advertencias son para los que voluntariamente apostatan más que para los que inconscientemente caen. El último peligro es el más grande de todos y tiene que ver con la negativa de entender la revelación que Dios nos ha dado en su Hijo. Mirad que no desperdiciéis al que habla, que no desperdiciéis al que habla. La referencia tiene que ver con la sangre de Jesús, que habla mejores cosas que la de Abel. Diga conmigo, no menospreciar la sangre de Cristo. Cuando yo les digo que mi motivación en la vida cristiana y la que debería de ser su motivación es el sacrificio, tenemos que recordar su sangre. ¿Alguien dice amén? ¿Y qué es la sangre? La sangre no es para andar reprendiendo demonios, mis queridos hermanos. Por la sangre de Cristo Jesús te reprendo, Satanás. Eso no es Biblia. Ni tampoco para pedir sanidad. Por la sangre de Cristo Jesús eres sano, ¿no? Para eso no es la sangre en la Biblia.
No hay un versículo que diga que su sangre es para eso. Para echar fuera demonios, dice que en mi nombre echarán fuera demonios. Los demonios que salieron en el libro de Hechos salieron en el nombre de Cristo Jesús, no por la preciosa sangre de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, podrán las manos sobre los enfermos. Sí, las sanidades vienen en el nombre de Cristo Jesús, por la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. Las sanidades vienen por las llagas de Cristo. Isaías dice, por sus llagas hemos sido nosotros curados, no la sangre. Nosotros tenemos tres cosas claves en la vida cristiana que debemos de saber utilizar. Diga conmigo, el nombre, la sangre y la palabra de Cristo. Y cuando hablamos de la sangre, diga conmigo, la sangre es el precio que fue pagado por mi rescate. ¿Alguien dice amén? La sangre es el precio, porque ustedes habían sido comprados a precio de sangre. ¿Alguien dice amén? La sangre es la que nos libra del castigo del pecado o del infierno, del castigo del infierno. La sangre en los dinteles hizo que el ángel de la muerte pasara de largo. Diga conmigo, la sangre es salvación. La sangre es vida. La sangre es redención. ¿Alguien dice amén? Eso es la sangre de Cristo Jesús. El precio que se pagó, la sangre que nos limpia de todo pecado, derramada con el mejor y el perfecto sacrificio de una vez y para siempre. Para eso es la sangre de Cristo, para el perdón de pecados, para librarnos del infierno. ¿Alguien dice amén? Déselo fuerte al Señor. Así es que por favor, por lo menos a los estudiantes de seminario bíblico, no quiero escucharlos reprender demonios ni declarar sanidades por la sangre de Jesús. ¿Me siguen hasta aquí? Ni un amén. Ahora les voy a decir como dice Pablo, el que ignora, pues que ignore. Pero estamos aprendiendo. ¿Alguien dice amén? Paralelamente con las admoniciones que aparecen periódicamente en el texto, se encuentran exhortaciones que le añaden positivas cualidades del argumento. El texto griego están marcadas claramente por el uso de la primera persona del plural, exhortatoria, subjetiva, que se traduce correctamente en español utilizando la primera persona del plural, del presente subjetivo. Y eso ya es mucha exégesis que no vamos a entrar en eso. Ustedes me preguntan, pastor, una de las materias más difíciles que no vamos a estudiar aquí es la exégesis bíblica. Si a usted se le dificultan las reglas de la gramática en español, si necesitan ayuda, hablen con el hermano José Luis, ¿ok? Si se le dificulta presente, pasado, futuro, pretérito, copretérito, todo eso, primera persona, segunda persona, tercera persona, verbo, adjetivo, todo eso, si se le dificulta en español, imagínese en griego. Eso es exégesis griega. Y todo esto es lo que está hablando aquí el escritor. No vamos a entrar en eso, nos vamos a ir de lleno a lo que él quiere enseñar, las exhortaciones. Diga conmigo, temamos. Esta carta nos enseña que debemos de temer y tener un temor reverente a Dios. Y ustedes me preguntarán, pastor, ¿qué es un temor reverente? Un temor reverente es respeto, sabiendo que Él es Dios y que Él disciplina a aquellos que ama. No un temor de aniquilación. ¿Me explico? Por ejemplo, sus hijos quizás ustedes le tengan temor. El temor a ustedes es reverente por su castigo, por su disciplina, porque les quiten el celular, la tableta. Ese es un temor reverente. Yo le temo a mi papá, le temo a mi mamá por las disciplinas que me puede dar, pero no es un temor de decir, mi papá me va a matar.
Ahí tiene la pistola, me la va a dar un tiro en la cabeza. ¿Sí me explico? No es un temor de aniquilación, es un temor reverente que sabemos que Dios a quien ama disciplina, pero que es lleno de amor y grande en misericordia, como un padre. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, temamos. Luego dice, procuremos con diligencia. Diga conmigo, diligencia. No negligencia, diligencia. Retengamos nuestra profesión, es decir, nunca dejemos a un lado nuestra fe, nunca nos apartemos de nuestra fe, nunca nos apartemos del caminar diario con Cristo, nunca volvamos hacia atrás ni miremos hacia atrás. Diga conmigo, retengamos nuestra fe. Lleguemos al trono de la gracia. Aquí es donde nosotros entendemos por qué el velo del templo se rasgó y se partió en dos, de arriba hacia abajo, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes saben que dice que de arriba abajo, porque era tan alto que era imposible que alguien lo rompiera. Por eso es la especificación. Fue Dios quien lo rasgó. ¿Alguien dice amén? Lo partió en dos para que tuviéramos acceso directo ante el trono de la gracia. ¿A través de quién? Acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro. No necesitas intermediarios, no necesitas de nadie más. Tienes acceso al trono de la gracia a través de Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Es bueno orar unos por otros, es bueno interceder unos por otros y es bíblico, pero no podemos caer en la dependencia de. ¿Me siguen hasta aquí? Tenemos acceso directo ante el trono de la gracia de Dios. Vayamos hacia la perfección. Diga conmigo, crecimiento, perfección. Lleguemos, diga conmigo, lleguemos. Alguien que pone su mano en el arado no mira hacia atrás, corre con paciencia la carrera hasta decir, he terminado la carrera, he guardado la fe. Retengamos firmemente la profesión de nuestra fe, considerémonos los unos a los otros, dejemos todo peso. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dejen todo peso, toda carga, toda ansiedad, todo peso que nos asedia, que no nos deje avanzar y correr y caminar con paciencia la carrera. Despojémonos de todo peso, llevémonos a los pies de Cristo. ¿Alguien dice amén? Que Él es el que lleva nuestras cargas. Vengan a mí todos los que están cansados, trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Yo voy a llevar su peso, porque la carga de Jesús es ligera. Corramos la carrera. ¿A qué carrera se refiere el escritor de Hebreos? Diga conmigo, a la carrera no de velocidad, sino de resistencia. ¿Alguien dice amén? Hay gente que es buena para no sé cuántos metros planos, 75 metros planos, o no sé. Eso es velocidad. Pero ya cuando son 400, 500 metros planos, ya no es tan fácil. Ahí no se trata de quién corre más rápido, sino de quién aguanta más. Correr la paciencia, correr con paciencia la carrera de la que habla el escritor de Hebreos, diga conmigo, es la carrera de la resistencia. Dile que está a tu lado, resiste, aguanta, ya casi llegamos a nuestra patria celestial. Solo un poquito de tiempo más. ¿Alguien dice amén? Le da un fuerte aplauso al Señor. Retengamos la gracia, salgamos a Él, ofrezcamos sacrificio de ¿qué? De alabanza. Diga conmigo, sacrificio de alabanza. ¿Cuánto tiempo tienes sin ofrecer sacrificio de alabanza? Su vida debe de ser alabanza a Dios. Su culto a Dios debe de ser con una alabanza en espíritu y en verdad. ¿Alguien dice amén? Consciente de lo que usted canta, de lo que usted dice, de los movimientos que usted hace y para quién los hace. Ya conmigo, conscientes de en quién usted piensa cuando se alaba a Dios. ¿Alguien dice amén?
Si usted está en un culto donde ofrecemos alabanza a Dios y está pensando en el carro, en la casa, en la herramienta, en el trabajo. En México se decían los frijoles que dejó en la olla, ¿verdad? Porque duraban horas. Se iban al culto y ahí se quedaban los frijoles. Y se decía que la gente estaba pensando en los frijoles. Usted, su mente y su corazón debe de ser ofrecido en sacrificio de alabanza. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor, por favor? Diga conmigo: Cristo Jesús, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, el que está sentado a la diestra del Dios el Padre como nuestro abogado, como nuestro intercesor. ¿Sabe qué significa Cristo intercesor? ¿Sabe qué significa Cristo mediador? Se lo pongo de esta manera. Dios Padre es completamente santo, perfecto, justo y no soporta el pecado. Dios el Padre, si se nos aparece a nosotros ahorita, nos aniquila por su santidad y su justicia. ¿Me dicen amén? Dios el Padre está aquí. Luego el Padre ve al Hijo. Y la mirada del Padre llega hacia nosotros a través del Hijo. Y su justicia, su santidad, todo lo que Él nos soporta, queda satisfecho a través de la persona de Cristo. Y cuando su mirada llega a nosotros, porque ya su santidad, su justicia fue satisfecha por Cristo, llega con una mirada de amor y de misericordia y de gracia a nuestras vidas. No nos aniquila por causa de nuestro intercesor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo: nuestro sumo sacerdote. Dice que por orden de Melquisedec le ha dado al creyente en Cristo una nueva y completa base de seguridad. Así como el sacerdocio arónico mediante su sacrificio y su intercesión asistía al creyente del Antiguo Testamento que obedecía a la ley, Cristo también en una medida más completa, aunque no lo vemos, sirve ahora a los que están bajo la gracia, aquellos que fueron testigos del tránsito del sacerdocio judío y se sintieron que con él se desvanecía un sistema de salvación divinamente ordenado, deben haberse sentido grandemente confortados por las enseñanzas de que Cristo tiene para siempre un sacerdocio inmutable. El sacerdote del Antiguo Testamento entraba y ofrecía el sacrificio por el perdón del pecado del pueblo. Si el sacerdote no estaba completamente santo, le ponían una campanita y lo ataban a un lazo, a una cuerda. Y si no hacía ruido, empezaban a jalar, porque quiere decir que la gloria, la santidad, la justicia de Dios lo mató, porque no estaba 100% santo. Moría uno para que no murieran todos. El uno fue entregado por muchos, se hizo maldición para que nosotros fuéramos perfeccionados y santificados. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? El uno se entregó por los muchos como sumo sacerdote. Habla acerca de la fe, no nos vamos a detener en eso. El pasaje más familiar de Hebreos es, como se sabe, el capítulo 11, en el que se bosqueja el desarrollo de la fe por medio de la ilustración que proporciona los más notables personajes del Antiguo Testamento. Y me gustaría cerrar con ese capítulo 11. ¿Qué les parece? Y la próxima semana ya vamos a ir a vuelo de pájaro con las siguientes epístolas. Quizá vamos a hacer 3. Bueno, no la siguiente semana, vamos a ver, les voy a decir cuándo. Quizá hagamos 2 o 3 y por ahí vamos a ir avanzando. Quizá nos queden a lo mucho 3 clases más y luego comenzamos con clase 201. Vayan conmigo por favor a Hebreos 11, que este pasaje está extraordinario.
Hebreos capítulo 11. Y cuando lo tengan me dicen amén. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de ¿quién? Nosotros somos creacionistas por fe. Creemos que el poder de Dios, la voz de Dios, el Dios creador del universo y de todas las cosas, Él lo hizo y lo creemos por la fe. Diga conmigo, por la fe. ¿Alguien dice amén? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era ¿qué? Justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver ¿qué? Muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Diga conmigo, él caminó con Dios. Wow. Diga conmigo, caminó con Dios. Si yo hiciera, o si usted hiciera un estudio profundo de este capítulo 11, una de las cosas que deberíamos de hacer es ver la biografía de cada uno de los personajes de que habla aquí y ver esa porción que alaba al Señor y por qué es que ellos tuvieron esa fe. Diga conmigo, caminó con Dios en obediencia completa, en entrega completa al Señor. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El cristiano somos personas de ¿qué? De fe. Podemos mostrar muchas cosas con evidencias científicas, pero la mayoría de las cosas que nosotros creemos son por fe. Como que Cristo es el Salvador, que existió más de 2000 años, que fue entregado en una cruz. Eso lo podemos probar históricamente, arqueológicamente, pero que es el Salvador y que nos da salvación y vida eterna, y que nos libra del pecado y del castigo eterno. Eso es por fe. ¿Cuántos están seguros de su eternidad? ¿Alguien dice amén? Yo le digo a mi esposa, mira, Hani, yo no tengo miedo a morirme porque yo sé a dónde voy. Tengo una convicción tan profunda, sin una mínima duda, de que cuando muera, yo me voy a encontrar con el Señor. Uno no se pone triste al pensar en la muerte, o no debería de ponerse triste porque se va a morir, o por no saber a dónde se va, porque sabemos a dónde vamos. No somos como aquellos que no tienen esperanza. Nos ponemos tristes por los que se quedan, por el sufrimiento y el dolor y el vacío que dejamos en ellos. ¿Me siguen hasta aquí? Pero yo les hago una pregunta. ¿Ustedes verdaderamente tienen certeza de a dónde van si hoy mueren? No puede caber lugar a duda. Si hoy morimos, nos encontramos con Cristo. Cristo es real y existe, y el paraíso es real y el infierno es real, y las moradas que Él fue a preparar son reales. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿cómo debe de acercarse? Crea que le hay y que es galardonador de los que ¿qué? De los que le buscan. Hay que acercarse creyendo que Él es real, que Él existe. ¿Y qué hace con aquellos que le buscan? Les da galardones. ¿Qué son galardones? Recompensas. ¿Cuántos quieren recompensas? ¿Cuántos quieren galardones? Venza la pereza, hermano y hermana. No sabe de lo que se está perdiendo. Los galardones no llegan para los que no buscan. Dios no es un Dios de perezosos. ¿Me siguen hasta aquí? Yo le hago una pregunta. Cuando descendía el maná del cielo, llegaba el maná volando con alitas, tocaba la puerta y se ponía en el plato. ¿Ah? Tenían que salir a recoger su porción. Dios hace algo y tú tienes que hacer algo. La parte que tú tienes que hacer es vencer la pereza y buscar a Dios y llevar a cabo las disciplinas espirituales.
Y cuando tú lo haces, Dios va a derramar sobre ti recompensas y galardones sobreabundantes, porque el que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Alguien dice amén? Él es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé construyó un arca en medio de las burlas, en medio de los señalamientos, en medio de las críticas, en un lugar donde no llovía. Todo mundo se burlaba y le decía: Noé, por el amor de Dios, aquí nunca ha llovido, aquí no llueve, y menos al grado de inundación. ¿Qué te está pasando? ¿Estás mal de la cabecita o qué? Pero por la fe obedeció a Dios y creyó en las cosas que no veía. Diga bien fuerte conmigo: yo voy a comenzar a creer en las cosas que no veo. ¿Alguien dice amén? Esto es impresionante. Dios nos está hablando hoy. ¿Alguien dice amén? Comienza a creer en las cosas que no ves todavía, pero las vas a ver. Diga conmigo: las voy a ver. No, pero con ganas, las voy a ver. Y un paréntesis aquí, y tengo que darle crédito a mi esposa, porque ella dice: siempre hablas de lo que yo digo y nunca me das crédito. Ella estaba leyendo, a ella le encantan los pensamientos y siempre es lo que comparte. Y estaba leyendo un comentario de una persona que me pareció muy interesante. Y la persona decía: acabo de descubrir algo en la historia de Noé que no le había prestado atención, que tiene mucho significado en la vida del creyente. Y decía la persona que escribía: ¿quién fue quien guardó a Noé? ¿El arca? ¿La madera? ¿La resina? ¿La manera de construir? Y da el pasaje, búsquenlo. Dice que Dios selló la puerta del arca para guardar a Noé y lo que en el arca estaba. Dios mismo fue el que selló todo. Y luego la persona, de una manera muy bonita, aplicaba a la vida del creyente. Decía: tú estás protegido por la mano de Dios, estás sellado por Dios, tu vida está protegida por Dios. Y así como Noé fue sellado por Dios y la puerta misma fue cerrada por Dios, no pasa nada en tu vida que Dios no permita. Y esa puerta no se abre si Dios no abre una rendijita. Tu vida está sellada en Dios, tu familia está sellada en Dios, tus hijos están sellados en Dios. Ay, Dios mío, lo que amo predicar, ¿verdad? Ya estaba predicando. Vamos al estudio otra vez. Discúlpenme, es que me emociono. Ese era un pequeño paréntesis. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. No sabía dónde iba, no sabía lo que iba a heredar, pero tenía la promesa de Dios, tenía la palabra de Dios, y eso basta, y es más que suficiente. Su palabra nos debe de sostener y nos debe de poner en movimiento y en avance, que fue lo que sucedió con Abraham. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde ¿qué? Iba. Imitemos a Abraham y abandonémonos en los brazos del Señor y en su palabra. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es, ya conmigo, la misma ciudad que yo espero. ¿Alguien dice amén? Yo le voy a dar un fuerte aplauso al Señor. Esperamos la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por la fe también la misma Sara, porque no solamente hombres, también mujeres, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, aun cuando humanamente ya no era posible, ya no había fertilidad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Diga conmigo, es fiel quien lo ha prometido. No importa las circunstancias, no importa lo que ve tu vista, no importa lo que esté pasando ahora, es fiel el que lo ha prometido. Por lo cual, de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo. Y hay hasta un corito de eso. Diga conmigo, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dile al que está a tu lado, créelo, salúdalo. ¿Alguien dice amén? Porque fiel es el que prometió. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una ¿qué? Diga conmigo, una mejor patria. Esto es ¿qué? Celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cómo se llama esa ciudad? La Nueva Jerusalén, construida por el arquitecto que es Dios. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndoselo dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su. Yo en una ocasión prediqué acerca de esa historia de Jacob adorando sin poder adorar. Y es la actitud del corazón que debe de tener el adorador, hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Se me hace que voy a predicar de eso otra vez. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Dile al que está a tu lado, no tengas miedo a nada. ¿Alguien dice amén? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Diga conmigo, es mejor ser hijo de Dios y disfrutar que somos hijos de Dios antes que gozar de los deleites ¿qué? Temporales del pecado. Denle un fuerte aplauso al Señor. Todo esto es temporal, no vale la pena. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ¿qué? Ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas,
que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y no puedo dejar al lado el 12:1. Por lo tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos que acabamos de mencionar, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, por favor. Wow. Si después de esto usted todavía tiene necesidad de un mensaje motivacional dado por hombres, con puras cosas sin sentido que dicen: si te criticaron, van a ver tu grandeza. Si no creyeron en ti, van a ver tu éxito. Eso es lo que escucha la gente hoy en día. Si usted no fue motivado por este discurso de motivación verdadera, real y bíblica, no sé qué necesitemos. Pero teniendo tan grandes testigos, no podemos sino poner nuestra mirada en Cristo Jesús y correr con paciencia la carrera, puesto los ojos en Él y solamente en Él, el que no falla. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Vamos a preguntas y respuestas. Que Dios me los bendiga a los que están online. Y ánimo.